Transformaciones frente a la crisis económica cubana. La crisis económica cubana actual ha impulsado una serie de transformaciones en la isla, evocando recuerdos del periodo especial de la década de 1990. La situación actual se caracteriza por una contracción económica prolongada, escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y apagones frecuentes. Paralelismos con el periodo especial. La crisis actual presenta similitudes con el periodo especial, que surgió tras la caída de la Unión Soviética en 1991. En ambos casos, la economía cubana se vio afectada por la pérdida de un aliado económico clave y la falta de acceso a recursos vitales. Sin embargo, la crisis actual se desarrolla en un contexto económico global más complejo y con un sector privado incipiente en Cuba, lo que podría ofrecer algunas ventajas para la recuperación. Transformaciones económicas. Para enfrentar la crisis, Cuba ha implementado diversas reformas económicas, incluyendo apertura a la inversión extranjera. El gobierno cubano ha buscado atraer inversión extranjera en sectores como el turismo, la energía y la agricultura. Dolarización parcial. La introducción de la moneda estadounidense ha ayudado a estabilizar la economía y a crear un marco de referencia confiable de precios y costos. Promoción del sector privado. Se ha permitido la creación de pequeñas empresas privadas en diversos sectores, lo que ha impulsado la innovación y el empleo. Fomento de la agricultura orgánica. La crisis ha impulsado la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles, como la agricultura orgánica, para reducir la dependencia de insumos importados. Desafíos y oportunidades. A pesar de las transformaciones, la crisis económica cubana presenta desafíos significativos. Bloqueo estadounidense. El embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico de Cuba. Lentitud de las reformas. La implementación de las reformas económicas ha sido gradual, lo que ha generado frustración en la población. Corrupción y burocracia. La corrupción y la burocracia persistentes siguen siendo un obstáculo para la eficiencia y la innovación. Sin embargo, la crisis también presenta oportunidades. Diversificación económica. La necesidad de reducir la dependencia de la economía estatal ha impulsado la diversificación hacia sectores como el turismo y la agricultura. Innovación tecnológica. La crisis ha impulsado la innovación tecnológica en áreas como la energía renovable y la agricultura. Mayor autonomía. La crisis ha obligado a Cuba a buscar soluciones más autónomas y menos dependientes de la ayuda externa. Conclusión. La crisis económica cubana ha impulsado una serie de transformaciones, tanto económicas como sociales. La crisis actual presenta similitudes con el periodo especial, pero también ofrece oportunidades para la diversificación económica, la innovación tecnológica y la mayor autonomía. El éxito de las transformaciones dependerá de la capacidad del gobierno cubano para implementar reformas profundas y sostenibles, a la vez que se enfrenta al bloqueo estadounidense y a los desafíos internos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Cuba en su búsqueda de transformaciones económicas? Cuba enfrenta una serie de desafíos importantes en su búsqueda de transformaciones económicas, que se derivan de la combinación de factores internos y externos. Desafíos internos. Lentitud de las reformas. La implementación de las reformas económicas ha sido gradual y limitada, lo que ha generado frustración en la población y ha dificultado la creación de un clima de confianza para la inversión. Corrupción y burocracia. La corrupción y la burocracia persistentes siguen siendo un obstáculo para la eficiencia y la innovación. Falta de capital humano. La falta de capital humano cualificado, especialmente en áreas como la tecnología y la gestión empresarial, limita la capacidad de Cuba para competir en el mercado global. Déficit de infraestructura. La infraestructura de Cuba, especialmente en áreas como el transporte y la energía, necesita modernización para atraer inversión y mejorar la productividad. Falta de acceso a financiamiento. La limitada capacidad de acceso a financiamiento internacional debido al embargo estadounidense y a la falta de confianza de los inversores limita la capacidad de Cuba para financiar proyectos de desarrollo. Desafíos externos. Bloqueo estadounidense. El embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico de Cuba, limitando el acceso a mercados, tecnología y financiamiento. Competitividad global. La economía cubana enfrenta una fuerte competencia de otros países en la región y a nivel mundial, lo que dificulta la atracción de inversión y la generación de empleos. Incertidumbre económica global. La volatilidad de la economía global, incluyendo la crisis energética y la inflación, afecta a la economía cubana y dificulta la planificación a largo plazo. Conclusiones. Para lograr un desarrollo económico sostenible, Cuba necesita abordar estos desafíos de manera integral. Esto implica la implementación de reformas económicas profundas y sostenibles, la lucha contra la corrupción y la burocracia, la inversión en capital humano e infraestructura,
y la búsqueda de soluciones para superar el bloqueo estadounidense. El éxito de las transformaciones dependerá de la capacidad del gobierno cubano para generar confianza en los inversores, tanto nacionales como internacionales, y para crear un entorno propicio para el crecimiento económico. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta Cuba para atraer inversión extranjera? Cuba enfrenta una serie de dificultades para atraer inversión extranjera, que se derivan de una combinación de factores internos y externos. Factores internos: complejidad burocrática. El proceso de aprobación de proyectos de inversión extranjera puede ser complejo y lento, lo que desalienta a los inversores potenciales. Falta de transparencia. La falta de transparencia en las leyes y regulaciones, así como en la gestión de los proyectos de inversión, genera incertidumbre y desconfianza entre los inversores. Restricciones al sector privado. Las restricciones al sector privado cubano limitan las oportunidades de colaboración y asociación para los inversores extranjeros. Falta de acceso a financiamiento. Los inversores extranjeros a menudo encuentran dificultades para obtener financiamiento local, lo que limita su capacidad para invertir en proyectos de gran escala. Déficit de infraestructura. La infraestructura de Cuba, especialmente en áreas como el transporte y la energía, necesita modernización para atraer inversión y mejorar la productividad. Factores externos. Bloqueo estadounidense. El embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo importante para la inversión extranjera en Cuba, limitando el acceso a mercados, tecnología y financiamiento. Incertidumbre política. La incertidumbre política en Cuba, especialmente en relación con las reformas económicas y la transición hacia un sistema más abierto, puede disuadir a los inversores. Competitividad global. Cuba enfrenta una fuerte competencia de otros países en la región y a nivel mundial, lo que dificulta la atracción de inversión. Conclusión. Para superar estas dificultades y atraer inversión extranjera de manera significativa, Cuba necesita abordar los desafíos internos y externos de manera integral. Esto implica la implementación de reformas económicas profundas y sostenibles, la lucha contra la corrupción y la burocracia, la inversión en capital humano e infraestructura, y la búsqueda de soluciones para superar el bloqueo estadounidense. La capacidad del gobierno cubano para generar confianza en los inversores, tanto nacionales como internacionales, y para crear un entorno propicio para el crecimiento económico será crucial para el éxito de las transformaciones. ¿Cuáles son las principales áreas de inversión prioritarias para Cuba en este momento? Cuba ha identificado varias áreas de inversión prioritarias para impulsar su desarrollo económico. Estas áreas se enfocan en sectores estratégicos que buscan atraer inversión extranjera y promover el crecimiento sostenible. Las principales áreas de inversión prioritarias para Cuba en este momento son: producción de alimentos. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Cuba busca atraer inversión extranjera para modernizar la agricultura, desarrollar nuevas tecnologías y aumentar la producción de alimentos básicos. Industria biofarmacéutica. La industria biofarmacéutica cubana cuenta con un alto nivel de desarrollo y experiencia, pero necesita inversión para ampliar su capacidad de producción, desarrollar nuevos productos y acceder a mercados internacionales. Turismo. El turismo es un sector clave para la economía cubana, y se busca atraer inversión para desarrollar nuevos destinos turísticos, mejorar la infraestructura hotelera y ampliar la oferta de servicios. Energía. Cuba busca diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, es una prioridad para el gobierno cubano. Minería. Cuba posee importantes recursos minerales, y se busca atraer inversión para desarrollar la industria minera de manera sostenible, con enfoque en la extracción de níquel, cobre y otros minerales. Además de estas áreas prioritarias, Cuba también busca inversión en industria ligera. La industria ligera, que incluye la producción de textiles, calzado y muebles, es un sector con potencial de crecimiento. Tecnologías de la información y la comunicación. TIC Cuba busca desarrollar su sector de TIC para promover la innovación y la digitalización. Infraestructura. La inversión en infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos, es crucial para mejorar la conectividad y facilitar el comercio. Es importante destacar que la inversión extranjera en Cuba se ha centrado principalmente en el sector estatal, pero el gobierno cubano está buscando promover la participación del sector privado en la inversión extranjera. Cuba ha publicado una cartera de oportunidades de inversión extranjera, que incluye una amplia gama de proyectos en diversos sectores. En resumen, Cuba busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos que impulsen el crecimiento económico, la diversificación y la sostenibilidad. La apertura a la inversión extranjera es un elemento clave en las transformaciones económicas que está llevando a cabo Cuba. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.
.tl